Durante siglos, las personas más bellas, cultas y más admiradas del mundo se estuvieron envenenando lentamente. Y no porque fueran descuidadas o porque quisieran morir, sino porque no sabían que lo que venía de la tierra también podría matarlas. En esa época, el maquillaje era esencialmente roca molida. Los colores venían de minerales tóxicos. La medicina se preparaba con mercurio, oro y cobre. Así que cada pincelada, cada ungüento, cada ritual de belleza era una exposición química constante. Este no es un video sobre moda ni sobre arte, sino que es un video sobre cómo la geología, sin que nadie lo entendiera, estuvo entrando al cuerpo humano durante siglos. Hola, mi nombre es Maricel Martínez. Bienvenido a Eótico y a este video para entender por qué durante siglos nadie sospechó que minerales, pigmentos y maquillajes podrían estar envenenando el cuerpo humano. Primero, hay que entender algo clave y eso es cómo se creía que funcionaba el cuerpo humano. Y es que antes de la ciencia moderna, como es de esperarse, no existía ni la toxicología ni la bioquímica. Tampoco existía la idea de sustancias entrando al cuerpo y dañándolo desde dentro. Durante la Edad Media, que se dio aproximadamente entre los siglos 5 y 15, la medicina europea se basaba casi por completo en una teoría heredada de la antigua Grecia. Y esta era la teoría de los cuatro humores. Esta teoría fue formulada por Hipócrates en el siglo 5 antes de Cristo y desarrollada más tarde por Galeno, un médico del Imperio Romano. Esta fue la que dominó la medicina occidental durante más de 1500 años. Y según esta visión, el cuerpo humano no funcionaba por órganos, células o químicos, sino que funcionaba por el equilibrio de cuatro fluidos internos que se denominaban humores. Estos eran la sangre, la bilis amarilla, la bilis negra y el flema. Y cada humor se encontraba asociado a un elemento natural, así como a una estación del año y a un tipo de temperamento. Así que para ellos la salud no era la ausencia de toxinas, sino que era simplemente equilibrio. Y si alguien se enfermaba, claramente no iban a pensar directamente en venenos, sino en que uno de estos cuatro humores se encontraba en exceso o en déficit. Por esto, lo que buscaban los tratamientos era reequilibrar el cuerpo y se utilizaban sangrías, purgas, enemas, ungüentos minerales o cataplasmas, muchas veces hechos con rocas molidas, metales y sustancias que hoy sabemos que son altamente tóxicas. Y es que cómo iba a ser posible que lo natural nos hiciese daño. Y es que la Tierra no se veía como una fuente de veneno, sino como una extensión del orden natural y divino. Además, la piel era considerada una barrera casi absoluta y se creía que lo que se aplicaba sobre ella no entraba al cuerpo. El peligro solo estaba en si algo se ingería. Y hoy sabemos que eso es falso. Pero durante siglos nadie tenía forma de saberlo. De hecho, la toxicología como disciplina científica no comienza realmente sino es hasta el siglo XVI. Y es que en 1518 un médico llamado Paracelso rompe con toda esta medicina clásica y plantea algo revolucionario para su época. Esto que plantea es que la dosis hace al veneno. Y es aquí cuando por primera vez se entiende que una sustancia puede ser medicina o veneno, dependiendo de en qué cantidad, cómo y por cuánto tiempo entra al cuerpo. Pero la cosa es que incluso después de Paracelso pasarían siglos para que se entendiera algo crucial. Y esto era que los venenos podrían entrar al cuerpo sin necesidad de ser ingeridos. Luego de esto, acumularse lentamente y dañar órganos a largo plazo. Y es que no fue sino hasta los siglos XVIII y XIX cuando los médicos comenzaron a notar patrones inquietantes. Por ejemplo, muchos pintores con temblores, mujeres que utilizaban maquillaje blanco que enfermaban lentamente o trabajadores que trabajaban con pigmentos que tenían daños neurológicos. Ahí fue que se dieron cuenta que la piel no era una muralla, sino una puerta. Y es que durante siglos el maquillaje no se diseñaba en laboratorios, ni se sintetizaba ni se regulaba, sino que se extraía directamente de la tierra, de los minerales, óxidos o sulfuros metálicos. Tampoco existían sistemas de protección o ventilación ni control de partículas. Lo que se hacía con los minerales era que se extraían a mano, se rompían con martillos y se molían hasta convertirlos en polvo fino. Y todo ese polvo se inhalaba, se manipulaba con las manos, se absorbía a través de la piel. Y esto no era de vez en cuando, era todos los días. Era una absorción constante. Y bueno, la gente, ¿por qué se echaba estas cosas sobre la piel? Por estatus. Por ejemplo, el blanco era el color de la pureza, la nobleza, la salud, ya que una piel blanca demostraba que no trabajabas
al sol. Por ende, no eras campesina y pertenecías a una élite. Y para lograr ese blanco perfecto antinatural, porque no era el color de la piel, lo que se usaba eran compuestos minerales ricos en plomo, como la cerusa, que hoy sabemos que es altamente tóxica. Otro color que era muy importante en esa época era el azul, que se extraía de minerales raros como el lápiz azul. Este se encontraba asociado con algo aún mayor que el estatus, con lo divino, con lo sagrado, con lo celestial. Por eso se utilizaba para pintar el manto de la Virgen, algunos santos o figuras religiosas. El rojo, por otro lado, simbolizaba poder, fuerza o autoridad y se obtenía de minerales ricos en mercurio o hierro, que es brillante e intenso, pero peligrosamente tóxico. Pero bueno, retomemos el blanco. Y es que durante siglos, incluso hasta hoy, el ideal máximo de belleza, más que todo en Europa, fue uno solo: la piel blanca, pero no blanco natural, sino blanco como el mármol, blanca como si la sangre apenas circulara bajo la piel. Y ya sabemos que para lograrlo se utilizaba la cerusa, o también conocida como albayalte. Esta es un compuesto químico a base de carbonato de plomo y se obtenía dejando láminas de plomo expuestas a vapores de vinagre durante semanas, hasta que este metal se corroía y formaba una costra blanca. ¿Y qué hacían con esta costra? Pues la raspaban, la molían y la convertían en maquillaje. ¿Y por qué era bueno utilizar esto? Pues porque químicamente el plomo tiene una propiedad clave, y esta es que refleja la luz de una forma muy eficiente. Esto hacía que unificara el tono de rostro, cubriera las imperfecciones y diera ese acabado blanco opaco tan deseado. Este material funcionaba demasiado bien, por eso fue que durante siglos se utilizó, obviamente por la nobleza, la aristocracia e incluso por las élites urbanas. Y es que cuanto más blanco fuera el color de tu piel, pareciera que tuvieras mayor estatus social. Pero como sabemos, ese plomito no se quedaba ahí simplemente en la superficie de la piel, sino que entraba al cuerpo. ¿Cómo hacía esto? Pues pasaba a través de la piel, de ahí se iba para el torrente sanguíneo y se acumulaba en varias zonas del cuerpo, principalmente en el cerebro, los riñones, los huesos e incluso en el sistema reproductivo. Y la gente no se daba cuenta de que se estaba muriendo porque estos efectos no eran inmediatos, sino que eran paulatinos. Algunos de los síntomas que se presentaban después de años era la caída del cabello, también se creaban lesiones en la piel, le salían llagas, grietas que no cicatrizaban. En algunas ocasiones podrían sentir temblores, pérdida de memoria, daño neurológico y muchos más. Pero volvemos al principio. No pensaban que era que se estuviera intoxicando esta mujer, sino que sus humores no se encontraban en equilibrio. Y una cosa es que mientras te ibas enfermando, tu piel se iba poniendo más pálida y más blanca. O sea, mejor para la belleza y mejor para el estatus, pero peor para la salud. Así que este símbolo de pureza y belleza era en realidad un indicador de intoxicación crónica. El caso más famoso de esto es el de Isabel I de Inglaterra, que vivió entre 1533 y 1603. Ella, al ser la reina, obviamente iba a usar de forma habitual la cerusa veneciana. Además, se la aplicaba en capas gruesas, ya que ella había tenido viruela y le quedaron cicatrices. Entonces, en su afán de querer ocultar esas cicatrices, se echaba capas y capas de esto. Así que después de años se tuvo registro de algunos de estos síntomas, como la caída del cabello o que su piel cada vez se encontraba más dañada, cambios de humor o fatiga crónica, y se cree que debido a esto fue que murió. De hecho, ahora retomemos el azul. Como ya vimos, el azul en la Edad Media no era un color cualquiera, sino que era un privilegio más importante que el blanco. Y el azul más preciado de la historia era el que venía del lapislázuli, una roca semipreciosa extraída casi exclusivamente de un lugar: las minas de Badascan en Afganistán. Este material era tan raro, tan difícil de extraer y tan costoso de transportar, que literalmente podía valer más que el oro. Y cuando este lapislázuli se molía, se obtenía un color que hoy conocemos como ultramar, que se encontraba reservado casi exclusivamente para los cuadros de la Virgen. Pero bueno, no todos los azules iban a venir solamente de lapislázuli, porque los cuadros no tendrían azul en absoluto. También se usaban minerales como la azurita o la malaquita, ambos ricos en cobre y azufre. Estos materiales eran más asequibles, más baratos, pero también más tóxicos. Y como con el blanco, estos se trituraban hasta obtener este polvo súper finito. Y claramente el problema no es que se quedara simplemente en la pintura, sino que se inhalaba en el aire de aquellos que tenían contacto con este. Y la exposición de aquellos que trabajaban con este material era crónica, y estar
expuesto de esta forma al cobre y a sulfuros, hoy sabemos que puede causar irritación severa de las vías respiratorias, daño hepático, problemas neurológicos o lesiones cutáneas. Pero este asunto no solamente se utilizó como artísticamente en cuadros y eso, sino que también pasó al maquillaje en forma de sombras de ojos. Y en este video ya he mencionado varias veces una sustancia que en la Edad Media y en el Renacimiento parecía casi mágica. Esta era una roca roja intensa, brillante e hipnótica, que era el cinabrio. Y el cinabrio no es otra cosa que sulfuro de mercurio. Y al calentarlo o procesarlo, libera este mercurio, que como todos sabemos es uno de los elementos más tóxicos del planeta. Este se usaba para todo, para cosméticos, ungüentos medicinales, tratamientos dermatológicos e incluso para alquimia, donde se creía que este era la base de la transformación de la materia y por ende del cuerpo. Este se aplicaba sobre la piel, se inhalaba en vapores e incluso se ingería. Y al principio funcionaba, porque tenía efectos inmediatos como la eliminación de parásitos, también secaba lesiones y hacía que la piel se viera más limpia. El problema del mercurio es que no sale del cuerpo fácilmente. Lo que este hace es que se queda y empieza a atacar lentamente el sistema nervioso. Y algunos síntomas de tener el cuerpo lleno de mercurio eran temblores involuntarios, ansiedad, paranoia, pérdida de la memoria, cambios profundos de la personalidad y con el tiempo, la muerte. El mercurio también se utilizó para tratar la sífilis entre el siglo XV y el siglo XIX incluso. Y de ahí viene esa famosa frase de una noche con Venus, toda una vida con Mercurio, ya que muchos pacientes que no morían por la enfermedad en sí, morían por el tratamiento. Otro caso es el de los sombrereros, especialmente en Europa, ya que el mercurio se utilizaba para procesar el fiel y la exposición constante a esto producía todo esto de los temblores, comportamientos erráticos y más. Y bueno, cuando pensamos en la ciencia medieval, siempre imaginamos hombres, alquimistas, médicos, eruditos, pero una enorme cantidad de trabajo químico y material de la época fue realizado por mujeres, solo que claramente no era llamada como ciencia, sino como un oficio. Había monjas, escribanas, pintoras, iluminadoras de manuscritos, botánicas, boticarias, que trabajaban todos los días con sustancias que sabemos que son altamente tóxicas. Ellas hacían todo este trabajo de moler minerales durante horas, triturar rocas hasta convertirlas en polvo fino. También mezclaban estos pigmentos con aceites y grasa, vinagre, todo eso. Además de calentar estos compuestos en espacios cerrados sin ningún tipo de ventilación. Así que respiraban todo este polvo mineral, absorbían metales pesados por la piel, inhalaban vapores sin saberlo y todo esto ocurría en pequeños conventos, talleres y boticas. Esto eran habitaciones cerradas que simplemente estaban iluminadas con velas y por donde el aire prácticamente no circulaba. Uno de los casos más famosos es de las monjas iluminadoras de manuscritos en la Edad Media. Ellas produjeron algunos de los libros más valiosos como las Biblias, salterios, libros de horas. Y para hacerlo utilizaban pigmentos como el blanco de plomo, azurita, malaquita y cinabrio, que ya hemos hablado de estos durante todo el video. Por lo que es de esperarse que muchos de sus síntomas incluyeran la fatiga crónica, lesiones en la piel, temblores, dolores articulares y principalmente problemas respiratorios. Y bueno, lo que no es sorpresa para nadie es que estas mujeres se encontraban haciendo química aplicada sin saberlo, ya que desarrollaron técnicas de molienda, mezcla, calentamiento y conservación, pero claramente nadie las llamó científicas y mucho menos nadie las protegió. Así que a pesar de que la ciencia avanzó, sus cuerpos pagaron el precio. Pero bueno, todo esto que pasó en esa época nos deja una lección incómoda. Y es que hoy creemos que somos distintos, que sabemos más, que entendemos los riesgos y en parte es verdad. Pero la cosa es que esta historia no trata solo del pasado, sino de algo más profundo, la relación que tiene el ser humano con la tierra. ¿Por qué? Todo lo que usamos, maquillaje, medicina, pigmentos, tecnología, sigue viniendo hoy del mismo lugar. Rocas, minerales, metales. La diferencia es que ahora sabemos el daño que nos puede causar. En esa época no lo sabía. Y lo que deberíamos preguntarlo no es, ay, ¿cómo pudieron usar eso así? Sino, ¿qué será eso que estamos usando hoy que todavía no entendemos? Porque la tierra siempre nos dio belleza, color, curación, pero ella nunca nos prometió que sería inofensiva. Así que lo importante de toda esta historia no es el veneno en sí, sino cuando aprendimos a reconocerlo. Y bueno, hasta aquí este video. Espero que te haya gustado y hayas aprendido algo al igual que yo. Si te gustan los videos más cortos y dinámicos, no olvides pasarte por la sección de Shorts. Y si te gustó este video u otros del canal, no olvides darle me gusta, comentar, compartir y suscribir. Y espero verte en el próximo video.